buenas tardes a todos. Ya estamos de vuelta en este espacio de análisis, de reflexión, pero sobre todo de charla sincera y directa. Hoy nos acompaña en Café Milenio Gerardo Fernández Noroña. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias. Buenas tardes al auditorio. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias. También está en esta mesa Paola, Jaime, Alejandro, Víctor. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues quisiera iniciar porque fuiste nota en su momento cuando eras corcholata, cuando fuiste precandidato, en el lugar en el que quedaste, y vuelves a hacer nota otra vez en el lugar en el que quedaste nuevamente. Te preguntaría yo, como dices, ¿te fregaron, te chingaron o no supiste negociar? Bueno, pues ya dije, hombre, pero ya fue largamente comentado, pero yo no fui corcholata. Yo lo dije desde el momento que llegué al registro. Yo soy un hombre libre, que participé en el proceso interno. A lo mejor por eso no me tocó nada, ¿no? Yo creo que no es un asunto de saber negociar, pues estaban muy claros los compromisos en el documento que signamos, qué lugar le corresponde a cada quien. Hubo una serie de modificaciones, ciertamente. Marcelo Ebrard regateó un tiempo el triunfo de nuestra virtual compañera presidente, y entonces eso modificó el esquema, porque a él le tocaba coordinar el Senado. Finalmente le fue bastante bien, hizo acuerdos muy buenos, y en mi caso yo fui muy, pues como soy siempre, hombre, no ando ahí buscando espacios ni demás. Entonces me plantearon determinadas reglas para todos los procesos, yo respeté todo el asunto. No tenía ningún acuerdo con nuestra virtual compañera presidente de ir al gabinete, nunca se planteó, yo no lo planteé, ella tampoco lo planteó. Y lo único que hice fue reclamar el incumplimiento de los compromisos, que eran públicos. Yo quedé en tercer lugar, hasta eso andaban queriendo regatearme. Entonces, y ya dije, hombre, yo lo que quiero es que eso no vuelva a suceder, que se respete. El movimiento es muy importante como para que no se cumplan los compromisos, como para que se atropelle a alguien. Y lo único que pedí, ya me dijeron que sí, entonces estoy tranquilo. Ir a visitar a la presidenta, la próxima presidenta, en el despacho presidencial. Conocer el despacho presidencial fue la única petición que hice. ¿Por qué? ¿Por qué esa petición? Porque no lo conozco. A esta hora no lo conozco. Y la verdad es que pues es un espacio que te da curiosidad simplemente como mexicano, como mexicana. Es donde despacha no solo el presidente de la República, sino históricamente, desde los virreyes hasta antes de que fuéramos país independiente, hasta la actualidad. Ahí ha habido personajes importantísimos, como Benito Juárez García, que ahí vivía, como el general Lázaro Cárdenas, como el compañero presidente López Obrador. Entonces, pues ahora sí que es un museo, fíjense, les cuento una anécdota rápida. El primer año del triunfo, 2018, nos invitó el compañero presidente a una reunión de legisladoras, y entonces nos pidió el apoyo para el presupuesto. Y empezaron a decir, pero tal para el campo, y tal para tal cosa, y él empezó a darles cuerda. Yo no lo conocían algunos compañeros, y yo vi que se estaba enchilando. Y de repente ya nos había dicho, estaba muy contento por el triunfo, y ya nos había dicho que él nos iba a enseñar Palacio Nacional. Es un museo, está bellísimo, de 10 en 10 van a venir y yo se los voy a mostrar. Total que lo hicieron encabronar, se fue, se dio media vuelta y nunca nos invitó a recorrer Palacio Nacional. Ya no lo conoció con el presidente. Ya no lo conocí. ¿Qué le hubiera gustado del gabinete si sí hubiera habido esa posibilidad? O la coordinación de los senadores. Esa la disputé, inclusive planteé pues que se hiciera una encuesta, si no querían reconocer que yo tenía el tercer lugar, que se hiciera una encuesta. Me parece que era natural que así fuese, por cómo estaban los acuerdos. Al cuarto lugar le dieron la coordinación, al sexto lugar le dieron la coordinación de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, que porque no soy afiliado a Morena, pues es una patraña. Ahí me gustaría hacer hincapié, porque justamente el trato, lo que decía, según lo explicaron ya después, tanto el presidente como Claudia, pero sobre todo el presidente, decían, pues es que ese trato se dio entre pues gente que esté en Morena. La pregunta sería, cuando ellos hablan de unidad, entonces, ¿sí se refieren a Morena y aliados o solamente a Morena? No, yo creo, mira, insisto, pues el tema está superado, hombre, no creo que valga la pena mantenerse más en él, porque además la plática que tuve con nuestra virtual compañera presidente, compartimos la preocupación de la unidad.
la unidad del movimiento. En Bolivia está un broncón ahí, hasta un intento de golpe de Estado por el encontronazo entre los dos principales liderazgos, el del actual presidente Luis Arce y el de Evo Morales, expresidente. Nosotros no debemos poner en riesgo, yo nunca lo haré, pero fui muy claro en mi documento, hombre, está ahí planteado con nitidez, yo no creo que tenga que añadir ni una coma más. Creo que estás dejando ya el tema zanjado, pero entonces ahí yo te preguntaría ya en función de lo que se hizo, de lo que quedó del gabinete que ya ha ido tomando forma, ya vamos en la tercera tanda de designaciones. ¿Cómo lo has ido percibiendo? ¿Lo estás percibiendo centrado, a la izquierda, con mezcla? ¿Qué es lo que estás viendo? Es un abanico como es nuestro movimiento, ¿no? Por ejemplo, los últimos nombramientos no hay sorpresa desde mi punto de vista, son compañeros y compañeras de primera. Rosicela Rodríguez es una extraordinaria compañera, yo la conozco de muchos años, de décadas, de antes de todo esto. Ha demostrado ser una compañera profesional, competente, capaz, entregada. Mario Delgado es un compañero también, presidente de Morena, coordinó la campaña de Claudia Educación, ya estuvo en la Secretaría de Educación con Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno. Ariadna ha hecho una muy buena tarea y nadie conoce como ella todo el trabajo de bienestar. Y Yomar García Harfuch es un cuadrazo, o sea, él junto con nuestra hoy virtual compañera presidente, bajó los índices de criminalidad en la Ciudad de México de manera muy importante. Entonces además eran yo creo que los esperados, ¿no? En esta tanda, yo creo que en términos generales muy bien. Pues no voy a criticar a ningún compañero, aunque tuviera alguna crítica, no de estos cuatro, sino del gabinete en su conjunto. Yo creo que en términos generales es muy bueno. Pues es su potestad, es su responsabilidad, pues es un primer saque, además, ¿no? Entonces, yo lo veo bien en términos generales, ¿no? Oye, Gerardo, el movimiento, ustedes lo han dicho, es un movimiento muy frontal, que cuando las cosas no les gustan, lo expresan. Ahorita hay una discusión fuerte, el tema de Sergio Mayer, entre unos y otros. ¿Cuál es la visión que tienes tú, siendo un personaje de muchos años en la izquierda, de lo que has construido tú a lo largo de los años? ¿Qué opinión tienes de lo que está sucediendo? Yo creo que es mucho más importante, lo voy a comentar, pero yo creo que es mucho más importante el tema de la reforma al Poder Judicial. Es una revolución. El personaje. Sí, lo demás es, a ver, el mío, por ejemplo, pues un reclamo frente a un incumplimiento de los compromisos, y yo lo que digo en esencia es, pues los compromisos deben cumplirse y esto que está sucediendo no debe volver a suceder, punto. Que se tome nota, yo doy vuelta a la hoja para adelante, pero esto no debe pasar en un movimiento tan importante como el nuestro, porque todos somos compañeros, todos somos pares, ahí Morena, PT y Verde hacemos un esfuerzo, cada quien tiene un peso político diferente, eso es evidente. Morena es una maquinaria impresionante electoralmente hablando, el respaldo del pueblo hacia el principal partido del movimiento es pues espectacular. El resultado del 2 de junio no deja lugar a dudas. Y lo de Sergio Mayer, yo por un lado sí me sorprende el nivel de por qué se ha convertido, digamos que en el pararrayos o en el símbolo de lo que la militancia reclama que no debe suceder. A ver, la crítica es correcta, o sea, este personaje fue diputado con nosotros en la 64ª legislatura, perdió la de mayoría en la intermedia y se fue a la derecha. Bueno, él es de derecha, ¿no? Pero además se fue activamente en contra nuestra, el movimiento, el compañero presidente. No es el caso de compañeras que vienen del periodo del PAN, que estaban en contra nuestra y que en un momento de definición dicen, modifico, me alineo, me sumo a este movimiento, ¿no? Si no, él pues, estaba y dejó de estar y de repente regresa y tú dices, ¿cuál es su aportación? Puede haber crítica varias, se ha centrado sobre él y bueno, pues la dirección debe tomar nota y punto, ¿no? El tema sí está sesgado, porque creo que lo que han planteado del suplente es inexacto, por decirlo suave. No era una acción afirmativa indígena, él acudió al tribunal electoral y no le fue dado su planteamiento, porque entiendo que no tiene razón, ¿no? Eso no quita la crítica al caso de Mayer, ¿no? Pero sí digamos que y luego,
pues uno, a mí no me pasa así, pero yo doy mi videocharla todos los días de 6 a 7. Y entonces alguien está, ¿no? Y entonces pues, eres ser humano y por sereno que pueda estar, que yo soy bastante, tengo el carácter vivo, pues de repente le sueltas alguna cosa, que fue lo que le pasó al Fisgón, ¿no? Y yo no entendía, perdón, pero muy rápido, yo no entendía por qué él planteaba. Y luego me enteré que estaban pidiendo expulsar a Mayer. Pues eso sí es un error. O sea, pues ¿por qué vas a expulsar a un diputado que ya tienes? En todo caso le pones vigilancia particular, pero no vas a perder un voto, no tiene sentido. Que ese es el argumento, ¿no? Sí, la manera fue un poquito brusca, digamos, de Barajas, compañero, pero sí entiendo pues, que lo que planteaba la gente en esa crítica hacia Mayer pues, no era la salida. Regresando un poco a la primera parte de la respuesta sobre el Poder Judicial, ¿cuál es entonces la visión frente a la posible elección por parte de los ciudadanos de más de 1.600 juzgadores? Se va a hacer. Si no es posible, se va a hacer. Se va a hacer, es una revolución. Háblame tú, hombre, se va a hacer, es una revolución lo que estamos haciendo ahí. Es único en el mundo, porque hay lugares donde se eligen juzgadores, pero no todos. No todos, hay ciertos juzgadores de ciertos niveles, acá van a ser todos. Porque ha habido mucha incertidumbre a nivel internacional, incluso en la economía, desde que se supo que esto podría suceder, ¿no? Que se relajen, porque lo vamos a hacer igual. O sea, y van a tener mucho mayor certidumbre jurídica. Es que es simpático. En alguna entrevista le me decía, es que la derecha aquí se va a poner en riesgo el Estado de Derecho. Perdón, ¿y ese dónde lo encuentro? O sea, todo el mundo sabemos que si enfrentamos al Poder Judicial es una trituradora de carne. No hay justicia para nadie. Pero este Poder Judicial fue más lejos y empezó a tomar decisiones políticas disfrazadas de jurídicas. A ver, para muestra un solo botón. ¿Qué hubiese pasado si la ministra presidente Norma Piña hubiera invitado a Mario Delgado una cena con los magistrados del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación defendiendo al presidente del tribunal que querían cambiar la mayoría de integrantes? No lo hubiéramos acabado. Si así decían que queríamos controlar la elección y no sé cuántas cosas. Pero como fue la derecha no pasa nada. No, eso fue gravísimo. Y no lo aguantamos y tomó decisiones contra el Poder Ejecutivo, contra el Poder Legislativo. Bueno, le dio amparos este Poder Judicial a quien no lo solicitaba, de empresas extranjeras productoras de electricidad. ¿Estaremos en este punto sin Norma Piña? Es decir, ¿tú crees que no es Norma Piña. A ver, Norma Piña, lo que hizo la ministra presidente Norma Piña, lo que hizo fue en su liderazgo acentuar los vicios del Poder Judicial. No quisieron ellos hacer la reforma al Poder Judicial. Había una reforma que inició Saldívar. El compañero presidente les dijo, oigan, denle chance 2 años más y se acaba esta reforma, que era una reforma ligera, digamos. Y dijeron, no, la reelección viola la Constitución, patatín, patatán, y no se quedaron con eso, sino se convirtió en un reducto del conservadurismo, con todos los vicios del Poder Judicial, soltando a políticos, pero claramente acusados y sancionados y encarcelados por casos de corrupción, soltando a criminales peligrosos. O sea, nuestra compañera Rosicela Rodríguez nos dijo, oiga, hay estos narcos, pero peligrosísimos, que está a punto de soltarlos el Poder Judicial porque les ha estado dando amparos y amparos. A ver, ¿cuántos quiere usted? Aquí ahí le van 5, ¿no? O sea, no, una locura. Pero elegirlos mediante votos soluciona esos vicios. Yo creo que ayuda mucho, porque el control, qué lástima que no lo traigo, hombre, pero ahora que intervine en la permanente, mi equipo se encontró una joya. Nada menos que de Francisco Zarco, el cronista del Constituyente de 1856-57, donde lo que plantea es, se va a elegir a los jueces de entre los mejores. Y sí, puede llegar algún imbécil, como lo mandamos a otros cargos de responsabilidad pública, pero no pasa nada, porque como van a querer reelegirse, pues el pueblo va a estar observando y quien haga malas cosas no lo reelige, punto, que la carrera judicial cada 6 años, cada 9. Cada 9 los jueces van a ir a reelección hasta el final de sus días, si así lo deciden. Entonces tienes el control del pueblo, del Poder Judicial. Es que es de ustedes, no es cierto, pues el pueblo va a votar como le dé la gana todo el tiempo. Hoy está mayoría con nosotros y mañana puede no estarlo. O sea, no, es un Poder Judicial que primero, en el caso de la Corte, ya no pueden ir más allá de, ¿cuántos son? 12 años. Más allá de 12 años, una sola vez. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, igual,
el Consejo de la Judicatura sacas todo lo que tiene que ser el órgano de control, que también va a ser elegido, va a supervisar y sancionar en su caso si fuese, y además tienes el control de la reelección. A mí me parece que es lo mejor, se llama democracia. ¿Qué va a pasar en el caso, perdón, una vez que se reelija, justamente porque decían no nada más es cambiarlo, sino con todos los casos que están en proceso, con todos estos casos? ¿Qué pasó cuando Zedillo corrió por sus purititos? En un mes una reforma y corrió a los 22, eran creo ministros de la Corte, se quedó un mes sin corte el país, un mes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los casos que estaban pendientes? ¿Qué pasó con los que entraron nuevos? ¿Qué pasó? Pues no pasó nada. Pues no pasó nada, como cualquier ajuste que hay. Pero en ese sentido, ¿tú ves más, te gustaría más un modelo de sustitución inmediata de todos o de la progresividad como se ha planteado? De todos de una vez, porque los que hablan de progresividad se van al 2038. No, pues si quieren al 2500. ¿Y tú decías nos dicen, vamos sustituyéndolos poco a poco. Conforme vaya saliendo cada uno. Vamos a hacer una elección de cada cabrón. No, bueno, eso no. Y tú decías, y lo argumentabas de manera muy interesante en una entrevista, Gerardo, porque esa crítica de no, es que Morena cooptará todo el Poder Judicial, y tú decías, es que ni siquiera hay cuadros para eso. O sea, Morena ni siquiera... Morena es tan reciente que ni siquiera existe ese argumento porque no existen esos cuadros. ¿De dónde tú lo decías, tú lo señalabas así. A ver, todos los miembros del Poder Judicial, todos, si todos lo deciden, pues van a poder participar. Como que les digamos que no cumplen los requisitos. Pero todos son todos. O sea, Norma Piña, sí, si quiere ir a la Corte otra vez, pues claro que puede participar. Y si la gente la vota, pues tienen 15 millones de votos, ¿no? Pues si la gente la vota, va. Es absurdo. Yo se los dije también en la permanente recientemente. Les dije, a ver, ustedes pasaron de despreciar al pueblo a subestimarlo, a tenerle pavor. Pues el pueblo va a decidir, el que pueblo más, pueblo menos, es el soberano. ¿Por qué no va a decidir? Pues lo tratan como a las mujeres antes de 1955, que empezaron a votar en las federales, pues decían que no tenían criterio, que no deberían votar, que era un riesgo, que era una irresponsabilidad que les diéramos el voto. 53 empezaron, pero hasta 55 las federales. Entonces, igualito están diciendo el pueblo, es que ¿cómo vas a ver? Pues como lo sabe el senador, pues o sea, pues si el senador ¿qué? ¿Salió de Marte o de dónde salió? ¿Y no desgastas la democracia con tanta elección? No es jugar también en ese aspecto con desgastar una democracia. Iba a ser una maldad y sí te la hago. No te desgastas haciendo tanto el amor. Pues no, mi amigo, usted toma fuerza, usted toma condición. Ahora, o sea, usted se vuelve mejor cada vez, me imagino. O sea, pues claro que el pueblo, porque además no es cierto que va a ser a cada rato, es excepcional la de 2025 para renovar todo el Poder Judicial, ¿no? Y luego ya en las elecciones periódicas se empatan, ¿no? Y asunto solucionado. Ahora, en estos meses previos a que entre Claudia Sheinbaum, quedan 3 meses, sí. ¿Qué otros procesos crees que se vayan a llevar a cabo en ese tiempo? Porque al parecer esa mayoría calificada pues está siendo de alguna forma también aprovechada por el actual presidente. ¿Qué otras cosas ves? Bueno, pues ni modo que no la aproveche, pues él es el líder del movimiento. En buena parte ganamos. Pues los 3 principales líderes aportan al triunfo del 2 de junio, que es el compañero presidente, nuestra virtual compañera presidente, Claudia Sheinbaum Pardo, y el pueblo de México, que es el líder más excepcional, que es el motor de todo este proceso de transformación. Entonces, pero al compañero presidente solo tiene septiembre. O sea, por más que tú te apresures, pues sacarás una reforma. O sea, todo el proceso. A ver, una reforma constitucional, yo no sé, la gente sí lo tiene claro, pero no es ahora sí que, como se dice popularmente, no son enchiladas. Empieza la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen. Toda la discusión, todo el proceso legislativo, y tienen que votarlo por 2/3. Una vez que lo hace, lo manda al Senado. El Senado otra vez, todo el proceso legislativo, comisiones, patatín, patatán, 2/3 también. Una vez que hacen esas cosas, se va a los congresos de los estados, es la mitad más 1. O sea, eso en un mes es apretado. No sale más de una. Entonces, todas las demás iniciativas que el compañero presidente presentó, pues irán atendiendo. Ahora, con esto que nos planteas, suponiendo que arrancan el primer día. Sí, luego.
¿Cuándo crees tú que estaríamos viendo ya la aprobación de la reforma constitucional en términos de tiempo? La de la judicial en septiembre, va a salir en septiembre. Esa es una determinación. ¿Pero por ahí por la tercera semana de septiembre estamos pensando? Pues el tiempo que se lleve, porque tampoco es así de que, ¿no? O sea, el tiempo que se lleve, pero va a salir en nuestra determinación es esa. ¿Por qué? Porque es un compromiso. Fíjate, voy a poner otra vez un ejemplo verdadero. En mis videocharlas pues entra mucha gente. Y empezaron, ya saquen la reforma al Poder Judicial. Espérense, cabrones, pues si hasta septiembre entramos, ¿cómo la vamos a sacar? O sea, la gente, de veras ese es un clamor. Bueno, la encuesta, confieso, nos lo dijo nuestra compañera, virtual compañera presidente, dijo, yo a bote pronto en una conferencia de prensa, pues dije, bueno, pues que se haga una encuesta. Dice, yo pensé, pues lo mínimo que vamos a tener en la encuesta es el 60% que votó por nosotros. Ándale. Que el 80% dijo participaría y queremos que se haga por voto. El 90% dijo que quiere una reforma al Poder Judicial. ¿Qué valor le das? Entonces sí es un clamor. Justamente. Fíjate que yo siempre he sido muy escéptico y ya me van convenciendo. Sí, real, porque de verdad, las utilizan la propia comisión de encuestas de Morena, que yo le tenía muchísima desconfianza, pues fue la que mejor hizo la encuesta, fue la que me puso claramente en tercer lugar. Porque, bueno, no vale la pena meterse ahí, pero en los únicos casos que hubo variaciones en la tanda de encuestas fue en Adán Augusto y conmigo, con los demás compañeros fue igual, muy homogéneo. Sí. Y la verdad es que vas viendo las mediciones, bueno, lo que dijeron, si no contratas a Massive Caller, toda Encol que trabajó con El País, la de María de las Lleras, que de Motecnia se llama, fueron muy cercanas al resultado final. Otra vez de anécdota, en algún momento nuestra candidata entonces decía, yo ya ni le hago caso a Demotecnia, pues dice que voy a sacar el 60%, no hay que confiarnos, hay que meternos, hay que hacer, pues eso fue 59.7%. 59.7. La derecha dice, es que están sobrerepresentándose porque tuvieron 54%. Cretinos, ganamos el 85% de los diputados de mayoría, 255. Desvergonzados, ganamos el 93% de las fórmulas de senadores, 30 de 32, en un sistema mixto. No ves sobrerepresentación. Claro que hay sobrerepresentación en un sistema mixto. O sea, porque ellos hablan como si fuéramos un sistema de representación proporcional pura. Pues no tienen vergüenza. Ellos se opusieron a la reforma constitucional que propuso el compañero presidente con listas pluris por estados, que era muy cercano a la representación proporcional pura y no estuvieron de acuerdo. ¿Qué caminos le quedan a la oposición? Y ahora se duelen. Entonces, ¿Qué caminos les quedan? A la oposición. Y a los partidos, Gerardo. El suicidio digno. No veo que vayan a hacer. Pero el sistema de partidos actual todavía es vigente. El sistema de partidos actual, tenemos que hacer una reforma al sistema electoral. Sí tenemos que hacer una reforma profunda. Pero ¿quién decide la permanencia o no? Pues el pueblo con su voto. Entonces no es porque hay gente que nos dice, deberían ser solo 2 partidos. Pues ¿de dónde sacas eso? Porque la gente piensa que mientras menos partidos haya, menos gasto. No es cierto, la bolsa se reparte igual si es uno o si son 500. Claro. Se reparte igualito. Oye, ¿no? ¿Y cómo viste la pelea de esta semana de Marco Cortés con Javier Lozano ahorita y Calderón? Ahorita le entramos a eso. Y entonces, sí hace falta una reforma al sistema electoral. Me parece que hay que fortalecer los procesos democráticos, la democracia al interior de los partidos. Y la democracia no son los partidos, los sindicatos. Son intocables, son terribles. Acabo de estar. Hernández Juárez lleva 48 años y va para 52. Sí. Y la única planilla modestísima que se registró, con muchos trabajos, no le dieron el registro. No tiene, o sea, pero y ahí estás hablando de todos los sindicatos, todos se eternizan. Petrolero, el de la UNAM. Claro, entonces el 9% de los trabajadores tienen sindicatos, solo el 9%, y la mayoría son culebras, son unos cacicazgos terribles. Y mientras tú, militante de un partido, sí puedes ir al tribunal electoral a quejarte, al principio te acusaban de traidor, no sé cuántas cosas si hacías eso, pero hay un espacio que puede corregir atropellos dentro de un partido, ¿no? En el caso de los sindicatos, no hay poder sobre la tierra. Yo nunca veo a la RAC y es como para aventarte por la ventana de horror. De morbo.
¿no? Pero pero para nada. Es más, ni con los agarrones que se acaban de dar los veo, ¿no? Qué flojera. Pero qué locura, ¿no? Que el subnormal, le digo yo, de Lozano, ahí cuestionando al inútil de Marco Cortés, y Calderón desde España, no sirves para nada, pues tú tampoco, si García Luna era narco, y Lozano reclamándoles, pero sí es nuestro, no era panista, pero todavía no lo sentencian, no, son de humor involuntario. Pero es la crisis de la derrota, que es cuando parecía que me estaba burlando y sí y no. ¿Qué va a hacer la oposición? Se los dije también en tribuna. A ver, si van juntos el PRI y el PAN, pues están perdidos, ya quedó claro. En 2021 nos hicieron algo de daño porque había sido la pandemia y los medios habían tenido una fuerza grande en generar indignación de la gente. Y entonces ganamos de mayoría a la Cámara, pero tuvimos nuestros descalabros. Y entonces se confiaron de que en 24 iba a la suya. Yo, desde que dijeron que iban a ir juntos, yo les aplaudía de pie, porque dije, se quitan la máscara. Bueno, pues el pueblo se las cobró enteritas el 2 de junio, enteritas. ¿Qué van a hacer en 2027? ¿Van a ir juntos? No, pues les pongo un monumento. ¿Van a ir separados? Pues la gente ya sabe que son lo mismo. Y luego con de mentiras, porque además, a ver, yo he sido oposición casi toda la vida. Y a mí me parece que... Es importante que haya oposición. Pero necesarísima para nosotros como gobierno, para el país. Pero una oposición, no una bola de mentirosos, no una bola de intrigantes. Narcocandidata, narcopresidente. Hijos de la joroba. ¿Qué va a pasar con millones de dólares desde el exterior. No, es que no son serios. Todo lo que dicen, de verdad, en términos generales, mentira tras mentira descarada. O sea, la candidata de la derecha fue grotesca en los niveles de mentira a los que incurrió. Entonces, esa no puede ser, bueno, sí que sigan así. Hablando... Que Marco Cortés se queda, que se quede, que Alejandro Moreno se queda hasta los 2050, si vida le da, yo no creo que el PRI llegue hasta tanto, si él sigue al frente, no, que se quede también, no, hombre, yo aplaudo de pie, les pongo un monumento, pero están en una crisis severísima, les va a pasar lo que al PRD, el siguiente es el PRI y el siguiente es el PAN. ¿Eso quiere decir que no va a haber derecha en México? No, sí va a haber. Y que no van a tener una opción partidaria, no, sí la van a tener. Pero ellos tienen una tarea muy difícil de rehacerse, muy difícil, porque no son opción, porque la gente rechaza lo que ellos son y representan, no tienen camino. ¿Cómo ves Movimiento Ciudadano? Pues es lo mismo, yo les decía Movimiento Paniaguado, y no te voy a decir quién del PAN me dijo, oye Gerardo, no seas cabrón, no les digas Movimiento Paniaguado porque nos confunden con nosotros, que nos dices paniaguados. Entonces, la verdad, ¿no? Entonces, son lo mismo, fueron compañeros nuestros, pero son lo mismo, no es cierto que sean socialdemócratas y patatín patatán, o sea, pero hay que revisar sus votaciones, todo coincidieron con el PRI, PAN, PRD. Oye, ahora hay un 40%, excepción confirma la hay un 40% justamente que no votó a favor de Morena. Y están desgastados los partidos de oposición. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Tú qué ves? ¿Que va a surgir un nuevo movimiento, un nuevo partido? Ganando, porque eso no es, a ver, dime en qué país del mundo vota el 100% por un movimiento. Es más, dime un país del mundo democrático donde el 60% está votando, son en el mejor de los casos minorías mayores. Bueno, el 80% votó por Bukele. Impresionante. Bueno, y ahí es un proceso lamentable, facho como el demonio, porque además violó la Constitución, se la cambió en su beneficio, la gente se hace bolas con la desesperación de la inseguridad, porque ese es un riesgo ahí presente siempre en una sociedad que está desesperada por la inseguridad. Pero o sea, el 50, casi el 60%, eso es una votación extraordinaria. Entonces, así como que digas, bueno, y el otro 40 igual y simpatiza y no quiso votar, o igual simpatiza en cosas y en otras no. Pero esa expresión de la marea rosa que le decían, es una expresión, yo lo digo con toda franqueza, que tiene ahí el huevo de la serpiente, fascista. Cuando a mí me critican, porque me voy a comer ese pastel porque lo traje no sé qué pastelería elegante, se llama segregación. Contra eso lucharon los afroamericanos para poderse sentar en un lugar y poder tomar el café si lo pueden pagar, o poder entrar a un hotel, o poder entrar... No, ¿qué haces aquí? La austeridad, patrañas. Es el racismo, es el clasismo. Bueno,
Esta semana que estuve en Toluca, en el foro, casi ya no me pasa que alguien me moleste porque saben que tengo el genio vivo. Pero estaba formado en las tortas de la Vaquita Negra, cabrón, en las tortas, formado en la calle. En las tortas. Y pasa una señora pálida, y cuando es pálida piensa que es superior a lo que somos morenos. ¡Qué barbaridad! ¿Qué haces aquí? Pues compréndome una torta, sea feliz, señora. O sea, es un absurdo. Un absurdo. Entonces, esa parte, no, sí requiere politización, sí requiere respeto al ser humano, sí congruencia. Estoy seguro que son creyentes la mayoría. ¿Cómo pueden ser creyentes y vomitar ese odio y poner esas posiciones racistas, esas posiciones clasistas, ese desprecio hacia el ser humano? Que no es secreto de nadie que esa división también viene desde el presidente cuando hizo estos nombres de fifí y etcétera, ¿no? Bueno, cuando pero si los fifís son 50, se adornan. Los 50 que tienen de $500 millones para arriba. Como me decía alguien, o sea, me reclaman porque estaba en el City Market. No, mi amigo, Fifi es el dueño de City Market, no tú que vienes a comprar aquí. Fifi no es que te subas un avión, el dueño de Aeroméxico. Pero él se refería más, hablaba mucho de la clase media. No, claro que no. Digo en pasado porque a ver, si así fuese, yo te diría poco la clase media, o lo que llaman clase media, los sectores medios. Aspiracionistas, son algunos que son aspiracionistas. Pero ¿a poco? Pero, no es cierto. Hay sectores medios. Yo soy hijo de trabajadores, yo soy trabajador, pero sería necio decir que por mi ingreso no soy parte de un sector medio. Yo estoy con el pueblo. Oye, Gerardo. Estoy con el pueblo. A ver, no se cuestiona el que tú quieras mejorar tu condición. Se cuestiona el que no tengas claro que solo hay manera de mejorar de manera colectiva. Y que se piense que tú vas a mejorar pasando por encima de los demás, atropellando a todo mundo, engañando. De eso estamos hablando. No estamos hablando... Martin Luther King acabo de leer un libro extraordinario sobre Martin Luther King radical, de sermones y textos, y tiene uno que se llama El instinto del bastonero. Y él dice, pues, todos los seres humanos queremos como el bastonero ir adelante a la cabeza del desfile y ser el más fregón del baile y de la fiesta y de la política y de lo que sea. Y es natural, dice, está bien, pero se va distorsionando y entonces eso se convierte en cosas materiales, el mejor carro, la mejor casa, pero ¿cuál es? No, eso no tiene fin. Y entonces vas pasando por encima de todo mundo. A esa es la crítica, yo creo, a la que se refiere el compañero presidente, porque el propio Martin Luther King dice, no está mal que tengan ese instinto. Por cierto, usa una parte religiosa, porque dice, 2 apóstoles querían sentarse a la diestra y a la siniestra de Jesucristo. Y él les dice, pues yo no los puedo sentar ahí, eso no me corresponde decidirlo a mí, eso les corresponde decidirlo al servicio que ustedes hagan. Quieren ser los mejores, qué bueno que sean los mejores, el mejor va a ser el que más sirva a la gente. De eso estamos hablando. Entonces, nosotros no polarizamos, nosotros no metemos odio, nosotros no discriminamos a nadie. A Vicente Fox Quesada, el cabeza hueca, le mandamos su pensión de adulto mayor todos los bimestres. No lo discriminamos para nada, ni a nadie. Y no vamos a perseguir, ni a atropellar, ni odiamos, no hay nada de eso. Nosotros no polarizamos el país, les recuerdo, se polarizó en 2006 con la campaña de Es un peligro para México. Ahí partieron a la sociedad. Y para nosotros ha sido muy difícil demostrar que estamos al servicio de la gente. Y el 2 de junio quedó claro, decían que los sectores medios no iban a votar por nosotros, todos los sectores medios votamos por nosotros, votaron por nosotros. No hubiéramos tenido el resultado que tuvimos sin ese respaldo de todos los sectores de la sociedad. Yo creo que hasta algún oligarca votó por nosotros. Gerardo, ya murió el neoliberalismo y con ello ya muere la agenda de Washington y se da entrada al Foro de Sao Paulo en México. Yo creo que ese es un gran tema. Otra vez Martin Luther King, porque más ese lo va a acusar de marxista o de no sé cuántas cosas. Ese libro es extraordinario. Es una selección de Cornell. Él plantea que cómo Estados Unidos puede tener gente viviendo en la calle, igual México, cómo puede tener gente viviendo en la calle, o sea, eso tenemos que resolverlo sí o sí, y llega a la conclusión que tienes que cambiar el sistema económico, y que tienes que respetar la individualidad, la iniciativa, que la sociedad es colectiva, pero también somos individualidades fuertes, con nuestros propios rasgos.
pero que requieres una sociedad que no esté movida por el lucro y por la concentración de riqueza. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar para allá. Así como en el Poder Judicial estamos abriendo camino, porque de veras estamos abriendo camino. Dirán que no va a funcionar, que no sé qué. Pues eso no lo sabe nadie. Yo creo que va a funcionar, pero ya se verá. Pero el camino que existía, ese ya demostró que no es camino. En la parte económica no hay duda de ello. Decía Carlos Marx, el capitalismo destruye a sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y el planeta. Estamos preocupados del agua. Pues tarda un montón en llover. Y luego llueve y no te la acabas también, ¿no? Entonces, nosotros no podemos seguir por ese camino de destrucción, de desaparecer los bosques, desaparecer las selvas, de secar los cuerpos de agua, de privatizar, de poner el lucro en el centro de todo. Bueno, pues eso es el suicidio, no es ninguna visión aterradora, fatalista, ese no es camino. Y la resistencia que hay es muy fuerte, pero la inmensa mayoría de la gente trabaja durísimo y vive en condiciones miserables. Eso se tiene que modificar. Es un asunto de humanismo inclusive, ni siquiera es de ninguna otra cosa. Gerardo, pero ¿qué tan a la izquierda puede estar un país que está al lado de Estados Unidos? Es decir, ¿qué tanto nos podemos separar de este consenso de Washington, de estas políticas que finalmente, ¿de dónde vinieron? Pues vinieron del norte. ¿Qué tanto Estados Unidos puede seguir por el camino que va? Acabamos de ver un debate de la decrepitud más absoluta, y no me refiero a Biden, me refiero también a Trump. Y no me refiero a la edad, me refiero a las ideas, me refiero a la visión, al racismo, al clasismo, al militarismo, a la barbarie, a la guerra. Tanto Biden como Trump deberían otra vez, Martin Luther King, leer su crítica a la guerra de Vietnam. Y en el lugar donde nació Martin Luther King, en Atlanta, además. Exacto, en 1967 hizo ese discurso y hasta 1973 pararon la guerra. Y él dice, vamos a perder, y hace una serie de argumentos durísimos y dice, ¿cómo puedes gastar miles de millones de dólares en vez de meterlos a la agenda social? Tienes al pueblo negro en la pobreza más monstruosa, educación, vivienda, salud, en la economía más poderosa del mundo. Y sigue sin atenderse eso. Estados Unidos más bien debería pensar hasta cuándo podemos seguir en este necio camino que ya demostró que no da, que no es por ahí. Totalmente dispendioso en materia de energía, totalmente dispendioso en materia de transporte. Eso de que tienes que tener a fuerza un auto, porque si no, porque es estatus y todos debemos tener un auto, ese camino no es camino. Tenemos nosotros que modificar los objetivos centrales. Nosotros tenemos que lograr, porque además ahora sí que el American Way of Life ya demostró que no te da felicidad, porque no es la concentración material, y no estoy hablando de que seamos pobres y que nos tomemos de las manos y nos amemos como hermanos y cantemos aleluyas. No estoy diciendo eso. Nadie debe sufrir por carencias económicas, nadie es nadie. Y tenemos que construir un sistema así, que dejes de construir cosas superfluas y que dediques la producción a lo fundamental de las necesidades del ser humano. Sí. Yo creo que eso es... Y este país tiene más de 30 millones que hoy en la noche no saben si van a ir a cenar. Eso es brutal. ¿Y cómo se van a levantar mañana? ¿Para qué van a desayunar sus hijos? Eso es brutal. Ante eso estamos, Gerardo. Así y hay que trabajar en eso, desde el consenso político. Ahí, ¿cómo le van a hacer? Yo sé que todo esto se va a ver a partir de agosto, de cómo queda conformada la Cámara, senadores, diputados. ¿Sí van a escuchar a la oposición? ¿Sí se van a sentar con ellos? Bueno, pues aunque no quisiéramos escucharla, pues pega unos alaridos en la tribuna, pues claro que la escuchas. Bueno, es que con mayoría calificada a veces escuchar se vuelve algo difícil. No, la escuchamos. A ver, pues a mí no me tienen que platicar cómo son ellos. Tuve que comprar un sonidito pedorro para ponerlo, para poder hablar en tribuna porque me cortaban el micrófono. Y me lo cortaban por arbitrarios. El reglamento dice que puedes usar hasta 5 minutos. Y Choife decía, pues yo determino que sean hasta 5, yo determino que sean 3. Y yo decía, diputado, presidente, somos pares. Yo determino si hablo 1 segundo o 5 minutos. Y por sus purititos de estos aterciopelados me quitaba el sonido. Entonces yo compré un sonido y lo ponía. Y era un gritadero el pleno. Pero me importaba un bledo, seguía yo hablando. No te dejaban, te cerraban la tribuna, tenía yo que hablar en el acta. Pido la palabra para el acta, sí, para el acta. Y ándele, la agenda política metida por la puerta trasera porque eran terribles. Pero me está diciendo... Y eran una minoría mayor. Sí, pero nosotros no vamos a hacer. Pero si viste las discusiones del presupuesto,
500 reservas, nos aventamos días y sus noches escuchando sus mentiras y necedades. Nunca dejamos de discutir. Pero si me dices mentiras y necedades, pues claro que no te voy a hacer caso. ¿Cuál será el siguiente paso entonces para Morena ahora? Te voy a poner un Mario ejemplo. Delgado ha estado al frente, pero para seguir con toda esta ideología de la que nos habla, idealmente usted había propuesto a Luisa María Alcalá para estar No la propuse, dije que me gustaba. Yo pensé que ella había dicho que quería, y ayer que la Pipa, pues accidentalmente ahí nos coincidimos en un lugar, me dice, oye, pues muchas gracias, pero yo no he dicho nada. ¿Cómo que no has dicho? No he dicho nada. ¿Qué caray? Bueno, pues yo ya dije que me pareces muy buena dirigente. No, yo creo que sería muy buena dirigente. Pero, a ver, la reforma al Poder Judicial, yo te digo, los vamos a elegir. No, es que no, bueno, pues no nos vamos a hacer caso. Pues, si nosotros tenemos un mandato popular, pero si tú me dices, oye Gerardo, no están los tribunales laborales, tienes razón, hay que meterlos. Oye Gerardo, no están los tribunales agrarios, pues es cierto, hay que meterlos. Fiscalía. Oye, las fiscalías es un segundo momento, ya lo dijo el compañero presidente, que hay que atenderlo, es cierto. Oye, el Poder Judicial local, bueno, eso no nos corresponde, pero en un transitorio pondremos que en tanto tiempo tienen que homogeneizar la legislación federal y las locales. Oye, la Defensoría del Pueblo, porque los abogados de oficio, pues, pobres. ¿Y si ves ese ánimo de parte de la oposición para poder plantear algunos de los argumentos? Hay quien sí, hay quien no. Hay quien no se resiste y dice, pues todavía están pensando cómo descarrilan la reforma. A ver si estos cabrones se equivocan en el proceso legislativo, aunque no se equivoquen, decimos que se equivocaron. Ya lo ha hecho la Corte. Ya ha anulado legislaciones diciendo que no respetamos el proceso legislativo. Así es que si quieren discutir durante 30 días seguidos sin dormir, lo vamos a hacer. ¿No? O sea, los vamos a escuchar aunque no queramos. Gerardo. A mí se me pone el hígado así de escucharlo. Oye, regresando al inicio, ¿qué sigue para ti? ¿Dónde te ves senador, tú y qué vas a hacer? Senador, ya lo dije, yo voy a ser senador de la República, que es muy honroso. A ver, yo les decía, no se pasen, porque ahora resulta que lo más que puedes aspirar es a senador. Yo soy del movimiento, hombre, a mí que no eres de Morena. O sea, nadie ha defendido a Morena, al compañero presidente, al movimiento, al pueblo como yo en tribuna, nadie de mis compañeros, perdón que yo lo diga. Entonces, eso no es correcto, ¿no? Entonces, senador es muy honroso, ya dije, no, pues ni comisiones. Se me antojaba la del Consejo Editorial del Senado, porque hice cosas muy valiosas en la Cámara de Diputados. Pero dije ya que no. Oye, Gerardo, y sumándome a lo me voy a ir a recorrer el país. A lo de Oscar, eso. Recorrer el país con esa visión, lo leí en redes sociales, alguien te decía, oye, pues no te pudo haber pasado algo mejor. Serás un senador muy visual, muy vocal, que va a tener esa libertad de recorrer el país para construir mucho de lo que hiciste en este proceso interno de Morena. ¿Con una visión al 2030, Gerardo? Sí. ¿Te ves en el 2030? Fíjate que eso, o sea, está bien, ¿no? Quien dice, así como ve lo positivo, te sacaron de la casa y vas a tener que construir nuevamente, pero velo por el lado positivo, porque la vas a hacer según tu propio diseño, ¿no? Qué chingón que me dieron esa oportunidad. Gracias. Sí, gracias, ¿no? Por el apoyo, por la ayuda. Dice aquí que ningún capitán se forma en mares calmos. Entonces yo les agradezco muchísimo la ayuda que me dan en la capacitación. Pero 2030 es una posibilidad. Sí, claro. Sí, sigo vivo, sí, no me cuezo al primer hervor, tengo 64 años, entonces tengo que estar vivo en dos sentidos. En el literal, llegar vivo, y de estar vivo, de ponerme vivo, porque ya vimos, ¿no? Pero además Winston Churchill, que algo sabía de política, decía que hay 3 tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Entonces, la política es cabrona, es una profesión dura, durísima, la gente piensa que es a toda madre, pero bueno, aquí mismo me está viendo todo esto muy bonito, pero no lo puedo tocar, porque si como no hablo, entonces nomás lo tengo aquí como zanahoria. Antes de llegar al Senado, el INE tendrá que hacer una revisión, aquí la presidenta del INE nos decía, y en esa revisión está la afiliación efectiva. Sí. Si no veían que fuera de Morena y ha estado más, aunque no es militante, pero ha estado más en el PT, lo pasarían allá. ¿Tiene algún tema al respecto? Lo pasarían es de que lo carguen para el asunto del reparto y tal, pero no es mi caso. Yo he estado, por ejemplo,
hay gente que se le pierde eso. Estoy ahorita en la permanente en la fracción de Morena. Como Morena, claro. Y los últimos 4 años, mis compañeros han sido muy generosos, ahora sí que así como digo una cosa, digo la otra, muy generosos, y me han abierto un espacio siempre en la permanente los últimos 4 años. Si no es que más, desde que estaba Mario Delgado al frente de la fracción de Morena, en la pasada legislatura, y ahora Nacho Mier igual, muy generoso, compañeros y amigos ambos. Entonces, y yo voy a estar en la fracción de Morena. No, porque hay que me decía, te vas a ir a coordinarla el PT. No, yo voy a estar en la fracción de Morena. No va a estar fácil hacer uso de la palabra, somos 85 senadores. No va a estar fácil, ¿no? Y luego las estrellas son celosas y todos los compañeros pues, son cuadros muy, muy destacados, mujeres y hombres, ¿no? Competitivos, con su corazoncito. Entonces, pero yo me las he ingeniado siempre para hacer uso de la tribuna y lo seguiré haciendo. Sí, va a ser una legislatura incluso con un poquito más de nivel, más capacitada ahí. Ahora, pues no mucho, en la oposición está Alejandro. No, pero me refiero de los que llegaron. Marco Cortés. A Marco Cortés. Viejos lobos, como son viejos Marco lobos, ¿no? Cortés le dije yo en campaña, oye tú, inútil, porque lo trato fatal, ¿no? A ver, tú dices que va a ganar tu candidata. Bueno, te apuesto. Si no gana, tú no tomes protesta como senador. Y si no gana Claudia, yo no tomo protesta. Silencio sepulcral. Oye, pero va a estar Ricardo Anaya y ahí sí va a ser un buen debate, va a ser interesante. Ricardo no es mal Anaya tribuno. Es bueno para el debate. Te voy a decir cuál es el problema aún del mejor polemista que pueda tener la derecha. Pues que no tienen argumentos. Defienden la mala causa. Defienden la corrupción, defienden el remate del patrimonio nacional, defienden al capital extranjero, defienden el remate de nuestra riqueza, defienden la explotación de nuestro pueblo. Pues no pueden ganar ningún debate con esos temas. Ahora, quiero regresar a una cosa que tú planteaste ahí en el INE. Tú decías en uno de los discursos que estuviste dando en los últimos días, respecto a que no vamos a estar probablemente vivos cuando le toque la derrota a Morena. Es decir, que no la vamos a ver porque es un proceso, es un movimiento que llegó para quedarse. Por décadas, yo creo que sí. Yo de verdad lo creo sin ninguna retórica, por la sencilla razón, justo lo que yo te estaba diciendo hace un momento, no tienen programa, lo he comentado de alguna manera de diferentes formas durante la charla, no tienen propuesta, no tienen camino, no tienen nada. Esa es la desgracia eso es externo, de la oposición. Pero interno vimos el destino del PRD. Internamente, ¿cómo van a ustedes a solventar todas sus discusiones que son muy fuertes en ese sentido? Es totalmente diferente. En un movimiento de mujeres... no hay ninguna. En un movimiento de hombres y mujeres libres a nadie debería espantarle el debate, ni debería espantarle que las cosas, que lo público se acabe público. Yo también de broma, de cualquier manera, les decía, oigan, como no tenemos ya oposición enfrente, nos vamos a pelear entre nosotros. Pero la verdad es que yo creo que hay claridad. Yo no lo platiqué, o no sé si lo platiqué en algún momento con los 6 que aspiramos a la candidatura de nuestro movimiento, pero sí lo expresé, creo, públicamente, que si los 6 manteníamos la unidad íbamos a gobernar el país por décadas. No los 6, sino el movimiento. Y dimos un primer paso. Se podrá criticar por lo que sea, los tiempos de cada compañero, su procesamiento, lo que sea, pero mantuvimos la unidad y el resultado fue una aportación muy importante. El resultado está a la vista el 2 de junio y eso no debe nadie no tenerlo siempre en mente. O sea, la unidad es fundamental, podremos discutir muy duro. Yo mismo, hombre, pues claro que estoy agraviado, La gente sabe que fue un atropello lo que se hizo, que es injusto, pero yo no voy a poner en riesgo la unidad del movimiento. Bajo ninguna circunstancia. Claro. ¿Eso quiere decir que voy a aguantar cualquier cosa? No, estoy avisando, oigan, esto no debe pasar. Que tomen nota. Yo le doy vuelta a la hoja, pero esto no... ¿Qué tanto afecta la figura del presidente para esa cohesión, el hecho de que se vaya? No, yo creo que justo el hecho de que se va te obliga a soluciones institucionales y a que todo el mundo tenemos claro, pues nadie sustituye a un liderazgo de ese tamaño, en lo personal. Sí. Nadie, o sea, sí es un hombre excepcional, es un político fuera de serie, más allá de lo que le quieran regatear, está a la vista la fuerza de su liderazgo y de la tarea enorme que hizo y hasta dónde nos trajo. Híjole. Entonces, sustituir eso, pues es ser colegiado.
A ver, no me vayas a aventar el plato nada más, pero entonces es el Movimiento de Regeneración Nacional institucionalizada una vez que el presidente se va, se retira. Sí, no, entiendo por lo que planteas, institucionalizada, que siempre tiene una carga peyorativa, pero efectivamente tú tienes que lograr que Morena, que el PT, el PT y el Verde son partidos ya mucho más antiguos, Morena sobre todo, y la coalición logre consolidarse como fuerzas políticas partidarias democráticas y sigan con el... Si pierde el sentido de movimiento, ¿corre riesgo de entrar a una espiral? Yo creo, no, más bien creo que sería un error nuestro no atender la parte del movimiento, porque no tengo duda, hay una parte de la cultura política priista que debemos superar, que es que la gente piensa que con votar ya se resolvió, o que con que lo pongas en la ley, yo les digo de repente, sí, cabrón, yo voy a poner en la ley que todos vamos a ser felices, y ya está, ¿no? Ya está en la Constitución, y entonces ya no es así. O sea, nosotros tenemos que construir eso, y se construye con organizaciones democráticas, de sindicatos, de campesinos, de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, de empresarios, de profesionistas, de artesanos, de todo el abanico, y eso no está. Eso lo tenemos que construir, y lo tenemos que construir con mucha seriedad, con mucha fuerza. No es una tarea sencilla, y me parece que para que el movimiento no se empiece a descomponer, que no empiece con las ambiciones políticas, que no se desvirtúe, hacia allá tenemos que ir. No, Gerardo, a mí me parece que esa es una tarea fundamentalísima. Para terminar, te preguntaría, ¿cómo ves este nuevo liderazgo, el de Claudia, de la presidenta electa? Yo le he visto. ¿Qué virtudes le ves? Muchas virtudes. La verdad es que, y yo creo que todos lo han visto, su crecimiento como política es notorio. Es notorio. Su contacto con la gente. Lo voy a decir sin ningún ánimo. Al principio era más acartonada, ¿no? Al principio, Suárez conecta con la gente, ¿no? El abrazo, su discurso, su solidez, su cercanía. Además es una mujer muy preparada, muy humanista, se define ella, muy de izquierda, ¿no? Obsesivamente trabajadora. Es tan trabajadora o más que el compañero presidente, es tan austera o más en lo personal que el compañero presidente, no come, cabrón, o sea, daos en las giras y no hay tiempo para comer, decíamos de broma que a no mentir, no robar, no traicionar se sumaba no dormir, no comer y no cobrar, o sea, de una locura de trabajo, ¿no? Va a ser una gran presidente, tiene muchas virtudes, es muy meticulosa, muy organizada, sí atiende, hay un refrán popular que dice un amigo mío, orden dada y no supervisada es pura pendejada. Ella no suelta nada, o sea, va dándole seguimiento a cada cosa, pero ¿por qué se refiere ella como presidente y no como presidenta? Bueno, porque no dices estudianta, porque no dices danzanta, porque no dices le puedo seguir, hay una lista larguísima. Jueza y presidenta. Bueno, está bien que digas jueza, porque juez pudiera ser que sí o no, pero la E no es masculino, la E es neutra, ¿no? Y entonces es correcto decir compañera presidente, y es también correcto decir compañera presidenta. Claro. Pero pues, hay un montón, estudiante, militante, danzante, cantante, comediante, asaltante. Militante. ¿No? Transeúnte, okay. No dices transeúnta. O sea, hay una bola, hombre. Muy bien, pues muchísimas gracias, querido Gerardo. No, hombre, al contrario, gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas